Dios los bendiga a todos. Saludo de victoria. Esto significa victoria. Bueno, pues primero que todo, buenas noches a los que se acaban de conectar. Es un gusto. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Y el tema de hoy es que veamos y que analicemos y que dediquemos un tiempo a platicar lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que dediquemos este tiempo para saber o para entender lo que significa Evangelio. Vamos a ver que la palabra Evangelio, como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y después fue traducido a las lenguas que hoy nosotros conocemos. Y Evangelio, la palabra Evangelio se llama evangelion en lo que sería en griego, así sonaría evangelion, y el significado en español es evangelio. Y les voy a leer lo que dice el diccionario Vine. Dice, denota originalmente una recompensa por buenas obras. Perdón, dice denotaba. ¿Qué es la palabra denotar? O sea, anotamos. Denotaba en pasado el significado original o el primario de esta palabra evangelio era recompensa por buenas nuevas. Eran como unas recompensas. La palabra evangelio originalmente venía de recompensas por buenas nuevas. Era una recompensa. Pero más tarde describe el libro o el diccionario Vine. Dice, más tarde desapareció la idea de la recompensa y la palabra vino a denotar o vino a significar las mismas buenas nuevas. Solamente se quitó el tema de recompensa y se quedó en buenas nuevas. Y nuevas en nuestro lenguaje actual es noticias, las buenas noticias. Y sabemos que el mundo está lleno de noticias buenas, malas, o no tan buenas o no tan favorables para nuestras vidas. Tan es así la noticia que se ha corrido por todos lados. Hablamos de el tema del volcán que está en España. Es una noticia de manera internacional. Y aquí en México hay una noticia que es la de las sopas instantáneas que están siendo retiradas. Y también es algo que está en la boca de varios. En algún momento de su día refieren este tipo de noticias que se están siendo virales, como conocemos algunos videos, TikTok, Facebook, etcétera, y son noticias. Hoy día ese es el contexto que podemos darle a lo que sería una buena nueva. En el caso de buenas nuevas, evangelios son buenas noticias. Y entonces, aquí es de donde partimos hoy, de la importancia que nosotros tengamos claro la buena noticia que tenemos en Cristo Jesús, que tenemos en Dios, que tenemos de parte del Padre que creó los cielos y la tierra, que es esa noticia la que a ti y a mí nos hizo estar aquí el día de hoy. Nos hizo detenernos en algún momento de la manera en la cual veníamos viviendo o caminando en esta vida. Nos hizo detenernos, prestar atención y en ese momento cambiar de dirección y ir cada día siendo transformados, siendo lavados, siendo regenerados en la preciosa palabra de Dios, en el precioso mensaje de la salvación que es por fe en Cristo Jesús, en la adopción de ser hijos de Dios, ahora, hoy, hijos de Dios, no por obras de justicia, sino por obras de misericordia y de gracia y de un sacrificio vivo y verdadero que es en Jesús. Entonces, esta noticia tan
hermosa que es el Evangelio de Dios, de la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio de los apóstoles. Es algo que nosotros tenemos de tener bien claros en qué consiste y por qué tú y yo hoy podemos ser llamados evangélicos. Esto significa portadores de las noticias de Dios, de las buenas nuevas, portadores. Entonces, mis hermanos, vamos a continuar con esto de las buenas noticias que tú y yo tenemos y que quiero desglosar de manera breve, pero el significado o el mensaje de hoy es sencillamente que nos quede claro la buena noticia que tenemos en Cristo Jesús, por lo cual tú y yo debemos de animarnos a continuar firmes en la fe, buscando de Él, esforzándonos y sobre todo llevando esta buena nueva a aquel lugar donde no ha escuchado esta noticia. Porque así como tú y yo en algún momento de nuestra vida escuchamos esta noticia, este mensaje y fuimos transformados y hoy día podemos dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho, que nos alcanzó. Así hay muchas personas que no han escuchado esta buena noticia y que tú y yo somos aquellos que debemos de llevarla al necesitado, aquel que nunca ha escuchado la buena nueva de la salvación, el perdón de pecados que está en Jesús. Pero vamos a continuar. Les voy a leer. En el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Jesús. Estas deben de ser recibidas por la fe, por creer, sobre una base o sobre un principio que es la muerte expiatoria, la muerte de Jesús como un sacrificio, la muerte de Jesús como Él siendo el Cordero de Dios. Recordemos que Dios toma en simbolismo el sacrificio de los corderos en el Antiguo Testamento para cubrir multitud de pecados o pecados. Y era a través de la muerte de un animal inocente, un macho sin defecto, perfecto, el justo por injustos, y cubría el pecado de toda esa nación, de todo ese pueblo, por un año. Y así eran. Y hoy, después de tantos años, o después de tantas situaciones que vivió históricamente Israel, el pueblo de Dios, a través de sus transgresiones, a través de sus errores, de sus fallas, viene el tan esperado Cristo, Mesías, el mismo que profetas como Isaías, Jeremías, hablaron de que un día vendría el Hijo del Hombre, el siervo, el justo, que moriría por los pecados y la maldad de su pueblo. Y sucedió en Jesús. Pasó en Jesús, por eso es la muerte de expiación, la muerte que nos redimió, que es el perfecto Hijo de Dios, el Cordero de Dios, trayendo muerte, una sepultura, como dice la Escritura, que estaría en las entrañas de la tierra durante 3 noches, como lo profetizó, como lo confesó y lo dijo Jesús, que sería como Jonás, que el Hijo del Hombre estaría en las entrañas de la tierra, del Seol, pero que al tercer día resucitaría. Entonces el Evangelio, el centro del Evangelio, lo que tú y yo tenemos que tener claro y debemos presentar es que el esperado de las naciones ya llegó, ya vino y se llama Jesús. Y que Él murió de manera que fue el Cordero de Dios. Y ahí podemos citar la parte del Evangelio de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, acá vemos el sacrificio de expiación de Jesús.
como el punto 1, punto 2, si tuviéramos que puntualizar, la sepultura de él, que también está descrito en los salmos, que él estaría entre ricos, sería su tumba, y entre malhechores, y así fue como lo describen los evangelios. Así es como está, de que este hombre justo, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, fue crucificado en medio de dos hombres malhechores y fue enterrado o fue sepultado en una tumba de rico. Y dice, la tercer parte o tercer punto es la resurrección de Jesús. Que luego Pablo en el Nuevo Testamento habla que si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, nosotros seríamos dignos de pena. ¿Por qué? Porque vana sería nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Y entonces nosotros estaríamos todavía en nuestros pecados. Antes de Jesús, todos estábamos bajo el pecado, porque la ley que Dios dio, nadie la podía cumplir y no había justo ni a un solo uno. Fue hasta que vino Jesús que la justicia nos alcanzó por medio de él, y entonces todos nosotros alcanzamos el perdón de pecados y allí la redención. Entonces, nosotros hoy somos libres de condenación, somos libres de la maldición de la ley, porque la ley dice que todo el que no cumpla lo escrito por Dios en el Pentateuco, esos son los 5 primeros libros conocidos como la Torá, Pentateuco, la humanidad misma estaba bajo maldición porque no había justo uno. Ni aún su misma nación podía cumplir los mandamientos que habían sido establecidos a Israel, a las 12 tribus. Ellos estaban bajo maldición, y fue hasta que vino Jesús que trajo la salvación para nosotros mediante su muerte expiatoria, sepultura, resurrección. Y vamos a leer en Hechos 20:24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, este es Pablo hablando, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Primera de Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Las buenas noticias de Dios, de que tú y yo hoy hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, por el Evangelio de Dios, donde todo nuestro trabajo ha sido de descanso, porque en Jesús tú y yo hemos descansado de nuestro esfuerzo por agradar a Dios. Cualquier religión tienes que hacer algo para estar bien delante de Dios, tienes que cumplirlas. El mundo secular también tienes que hacer las cosas bien para merecer, pero en el Evangelio del Señor Jesucristo no tuviste que hacer nada, solamente tienes que creer en que Jesús es el Hijo de Dios, en que Él murió por ti, que Él fue sepultado y que Él fue levantado al tercer día, y que Él está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos en un principio era demostrar que Él era el Mesías. Mateo habla acerca de que ellos buscaban demostrar que Jesús es el Mesías, el enviado, el que había sido profetizado. Y esto lo vamos a ver en Isaías 53 está. Lo voy a leer para que veamos cómo describe Isaías 53 la venida
de nuestro Señor Jesucristo. Y como muchos de ellos todavía a la fecha no creen en Él. No creen que Él es. A ver, vamos a buscarlo. Estoy buscando en mi Biblia, en mi celular. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, como raíz de tierra seca no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Y aquí viene la parte que describe la pasión de nuestro Cristo, del Mesías. 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Esta es la buena noticia, que hay alguien que ha cargado por tus dolores, por tus enfermedades. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad tuya y mía. Dice, la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que antes sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Amén. Esta parte es la que describe o la que nos muestra al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, mostrándonos que Él vino a ser la parte de redención. Dios profetizó que había un hombre sobre el cual tus iniquidades vendrían a Él, y él cargaría el pecado del mundo. Y ese es el Evangelio, que no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecernos la gracia o la gloria de Dios, sino que ha sido un sacrificio vivo, que es el de Jesús, el que se entregó, el que obedientemente a su Padre vino a dar su vida, a derramar toda su sangre, para que tú y yo tengamos entrada delante de Él. Y eso es lo que nos ha dado libertad a nosotros, es lo que nos ha dado paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y que es eterna. Y hoy tú y yo tenemos esa comunión, tenemos esa amistad con Dios, por Él, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de Dios, por el pensamiento y el corazón de Dios, que dispuso que viniera su Hijo, el amado, su único, el unigénito, a morir por la maldad del pueblo, por la maldad del mundo. Y los que hemos creído en Él hemos sido rescatados de una manera vana de vivir, y ahora estamos caminando diferente. Y aún nos falta mucho. Así dice la Escritura, que aún nos falta mucho para caminar conforme a la estatura del varón perfecto. Pero quiero que sepan y que enfoquemos nuevamente que gracias a Dios hoy podemos estar aquí escuchando este mensaje, esta buena noticia, remembranza de que en Jesús hemos sido rescatados. Pero esta noticia todavía hay gente que no la conoce, que no tiene que hacer nada, solamente creer en Jesús, solamente escuchar. En Romanos 10, lo voy a buscar, dice algo súper importante. Vamos a ver.
Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, el evangelio de la paz. Mismo que tú has recibido, que tú tienes en tu seno, en tus brazos, en tu corazón, y que te han hecho estar bien con Dios por el sacrificio de Jesús, es lo que nosotros hoy tenemos que entregar a estas personas que todavía no han escuchado, no han oído de este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió por ti, por mí, que estuvo sepultado, pero que resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios, y que no hay nada que podamos hacer. Dice el evangelio de San Juan 1:12, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. En Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hoy tú y yo tenemos una vida nueva en Jesús, tenemos una esperanza viva, sabemos que Él vendrá por la iglesia, así dice en Colosenses y Tesalonicenses, que Él regresará por su iglesia, que los que estemos vivos lo veremos en las nubes. Entonces, el mensaje de hoy, mis hermanos, es para que nos animemos y podamos entrar confiadamente al trono de la gracia en esta comunión con nuestro Padre, con Dios, porque Jesús ha dejado un camino abierto por su sangre, y por un mismo Espíritu tú y yo tenemos entrada delante de Dios. El Espíritu Santo, el cual dejó Jesús en nuestras vidas para que nosotros podamos ser ayudados por Él. Él nos redarguye, Él nos fortalece, Él nos levanta y Él nos lleva a la presencia del Padre. Él nos lleva al arrepentimiento. Abogado tenemos para con el Padre. Entonces, el mensaje que hoy tengo para ustedes y que ya vamos a terminar es este: compartamos las buenas noticias que están en Cristo Jesús, el evangelio del Señor Jesús, que consiste en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Romanos, y yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Amén. Este es poder de Dios para salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las noticias de nuestro Señor son poder para salvación. Vayamos delante del Señor y pidamos que nos ayude a ser de esos hombres que se necesitan para llevar estas noticias a aquellos que hoy no han oído ese mensaje. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice la palabra, que la palabra misma dice que la fe pues es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay quien todavía no lo ha leído o no lo ha oído. Y les voy a decir algo que dice una de las cosas que dijo un pastor, se llama MacArthur, no recuerdo, pero en sí decía él: hay personas en el mundo que la única Biblia que llegarán a leer en su vida es tu vida. Tú y yo debemos reflejar el mensaje de Dios. Hay quienes no van a poder leer esta Biblia y dormirán. Entonces solamente nos queda un momento, un tiempo, para que seamos ese mensaje en nuestra carne. Dejemos que Jesús y su Espíritu Santo nos guíe a ser parte de este mensaje, y que no tengan que leerlo, pero puedan vivirlo y puedan escucharlo de nuestra boca.
de que el que transformó nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma se llama Jesús, y que es por fe, y que en Él tenemos perdón y vida eterna. Esa es la esperanza de nosotros. No es por obras, es por fe en el mensaje del Evangelio. Es por fe en Jesús. Y es algo que tenemos poderoso, porque así lo dice la Escritura. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, aquel que cree. Y el que cree solamente lo hará si lo escucha, y saldrá de tu boca, saldrá de tu vida, saldrá de nuestro caminar. Perfectos no somos, pero somos instrumentos de Dios para salvación allá afuera. Amén. Vamos a orar, porque esta es la palabra de hoy, y en el tiempo que nos reste, pues conversamos y gozamos. Amén. Señor, te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque tú eres fiel, Señor. Te pido, Padre, que nos permita ser de esos obreros, Señor, que vienen a esta mies tuya, Señor. Porque ciertamente tú lo dijiste, Señor, que pidamos obreros a ti, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos, Padre. Permítenos ser fieles y abrir nuestras bocas, creyendo que tú usarás nuestras vidas para alcanzar a aquellos que no te conocen, aquellos que no han escuchado el mensaje, Señor. Déjanos ser parte de este evangelio de poder, con nuestras bocas y con nuestras vidas, Señor. Tú has sido fiel con nosotros, has suplido nuestras necesidades, Señor. Te pido que nos ayudes a servirte a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 ¿Quieres orar, hijo? Me dice Cookie que si oramos. Cookie, ven. Para que hagamos una oración en grupo por la mamá de Lili. Sí. Pues vamos a hacerla, vamos a aprovechar. Buenas noches a todos. Hay peticiones de oración en el grupo de mujeres y bueno, pues vamos a aprovechar la oportunidad. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Sí, gracias Señor. porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Sí, Señor. Oramos por la mamá de Mimi, Señor, Padre. oramos por su familia, Sí, por Señor. los que están alrededor de Sí. ellas, fortalece su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos que tomes el control de la vida de Nínive, Señor, te pido que tú estés con ella, que